Aventura se enorgullece en presentar este programa. Es un homenaje al Club de Pescadores. También va a participar su presidente, Roque Rivarola, como un homenaje póstumo. Señoras y señores, vamos a ver la costanera cuando era de tierra, como así también viejos concursos donde la gente venía a pescar de traje y corbata. Es un honor presentarles el Camino del Pejerrey. El gris pizarra, el pardo oscuro al anochecer y el rojizo, producto de crecientes estacionales en la cuenca alta, son los colores que la naturaleza, a través del Río de la Plata, regala a todo aquel que lo contemple. Colores que en 1516 asombraron al propio Juan Díaz de Solís, y sus aguas lo llevaron a formular una calificación en sí contradictoria: mar dulce, para razonar sobre lo inexplicable. Ignoraba el adelantado que estaba en presencia del colector de una singularidad hídrica de notables dimensiones y particularidades de más de 3.200.000 kilómetros cuadrados, repartida entre Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y la República Argentina. Un río único de más de 35.000 kilómetros cuadrados de superficie, con un límite exterior de 220 kilómetros entre Punta del Este, República Oriental del Uruguay, y Punta Rasa, provincia de Buenos Aires. Una imponente fuente de vida que aprovechó el indígena, los colonizadores y sus sucesivas generaciones. Hoy, pese a las contradicciones de la civilización, el río sigue siendo un personaje viviente. Inmutable, continúa saciando nuestra sed y constituye una rica fuente de proteínas que debemos preservar y tutelar debidamente. Su horizonte abierto constituyó también una vía directa para el descanso y el esparcimiento en sus distintas modalidades. De ellas, la pesca era la que más caracterizaba la bonanza del río y el pejerrey, la especie insignia de una práctica que incluso combinaba la belleza cromática del plateado reflejado en las aguas leonadas. Desde 1903, cultores ocasionales, permanentes y otros apasionados en forma mancomunada fueron la piedra fundamental del Club de Pescadores. Punto de partida institucional que en su faz deportiva aglutinaba a los intrépidos pescadores de caña tras el camino del pejerrey, como reflejaban las crónicas de la época. La ciudad no se había interesado por el río, estaba como alejada de él, le daba la espalda. Fue allí cuando un presidente visionario, Marcelo Torcuato de Alvear, inició la construcción de la Costanera Norte, lo que entonces era la Costanera Norte. Y en ese momento también el Club de Pescadores solicitó la concesión de un lugar para hacer lo que hoy es este edificio y este muelle. Al principio obviamente se hizo el muelle primero, después se le agregó el edificio. Estas dos fechas son 1926 y 1932. Y fíjense lo curioso de que la costanera era de tierra. Es decir, ese es el mejor testimonio de lo que fue este avance del Club de Pescadores en el Río de la Plata. La costanera capitalina fue concebida oficialmente en 1926 por el gobierno del doctor Alvear. No era como hoy la conocemos. Un suave desplayado, extenso y colmado de vegetación con bañados colindantes. Observamos el puente de hierro del ferrocarril de trocha angosta, que indicaba claramente hasta dónde llegaba la playa. El pejerrey era valorado por todos. Pero más lo era por aquellos que en otros continentes conocían a parientes del nuestro, pero que comparativamente tenían un tamaño menor.
cosa que sorprendía. Ya en el centenario, la infanta de Borbón, al degustar un ejemplar de Gran Paraná, resaltó esa diferencia. El pejerrey, después de haber veraneado, entre comillas, ingresa al estuario aproximadamente por Punta Lara, o empieza a vivir para el pescador. ¿Por qué? Porque el pescador empieza a capturarlo allá por el mes de marzo aproximadamente. Hace Punta Lara, Quilmes, Buenos Aires, y después sigue hasta ingresar en el delta. Lo mismo pasa en la zona del río Uruguay. Exactamente, la migración es prácticamente simultánea. Primero pasan los pescados más grandes, los pejerreyes más grandes, después se va achicando el tamaño, y después que han estado allá por el Paranaguazú, llegan hasta Rosario incluso, después comienza el retorno. Hoy detenido por gran cantidad de mayones, que es uno de los graves problemas de la pesca del pejerrey. Y finalmente aparecen estos pescados, como este que vamos a ver ahora, pescado por el capitán de navío Ladú en el año 33. Pesaba 2,9 kilos, un verdadero trofeo, un verdadero récord. El pescador tras la corriente que lleva y trae. Un juego constante de flujo de agua que cubre y descubre playas barrosas cubiertas de limo y de tosca resistente como roca. Un pescador inédito fue Carlos Gardel. Carlos Gardel se hizo socio del club, después hizo un viaje a Europa para cantar, y cuando volvió se encontró con que estaba moroso, entonces reiteró la solicitud, así que fue socio, si se quiere, 2 veces. Gardel venía a pescar. Pepe Iglesias era un pescador, pasando por otra cuestión del arte, era un pescador inveterado, ya de pescar todas las noches, venía, además un tipo realmente divertido. Monseñor Franceschi, que hoy se cumplen, que en estos días se han cumplido 40 años de su muerte, era también un pescador excepcional. Y después lo que ha tenido el club de maravilloso, que siempre, y actualmente lo es, siempre han pescado gente de todos los matices sociales. Acá pesca una persona de bajísimo poder adquisitivo al lado del dueño de una empresa con el cual es amigo, con el cual salen a pescar a distintos lugares del país. Es decir, esta cuestión donde no hay ni discriminación social, ni racial, ni política, es realmente excepcional. Yo no he conocido otros casos en el país. Inicialmente se pescaba con la caña y el sedal en la mano. El sedal pasaba por estos pasadores y los movimientos que se hacían eran así. Para hacerlo más deportivo se empezó a obligar a usar este reel rotativo, que en definitiva es única y exclusivamente un depósito del sedal, para seguirle diciendo del mismo modo, pero que no cumple las funciones que hoy cumplen los reels, que son de trabajar al pescado, es decir, trabajar entre comillas. Después aparece el otro reel, ya mucho más moderno. Este es un reel que yo diría que aparece en los años 50, a fin de los años 50, que es lo que se llama el reel frontal, que todos ustedes deben conocer perfectamente. Las cañas eran estas cañas que algunos dicen que las llamaban tomateras. Yo personalmente nunca conocí esta denominación de tomatera. Pero lo que sí que eran cañas coligüe que están en el club y que hoy sirven de decoración a nuestra casa. El que ha estado en nuestra casa se da cuenta positivamente, perfectamente, el valor que tiene esta especie de recuerdo del pasado, y que además es una verdadera exhibición lindísima de elementos de pesca. La modernidad y los adelantos tecnológicos refutan en muchos aspectos aquella frase que dice que siempre los tiempos pasados fueron mejores. Aunque hay una verdad incontrastable. Hace varias décadas, el río estaba exento de contaminación. Lugares impensados hoy eran centros de concentración turística. Así lo explicaba entonces la voz de Eduardo Rudi. Paisaje familiar, ¿verdad? Y sin embargo las apariencias engañan. Esto no es el Delta. Es un rincón poco conocido a 5 minutos de Plaza de Mayo, en pleno Dock Sur. Y aquí vienen muchos porteños a pasar su domingo diferente. Detrás del telón isleño,
tenemos esta hermosa playa ancha y luminosa. Y no faltan atrayentes ondinas, que le dicen. Otros partidarios del domingo diferente se han instalado frente al hidropuerto. Han construido una ínsula para el descanso y la pesca. Y estos también son pescadores, pescadores de vereda, gente que escapan del domingo estándar. A pleno sol tiran sus líneas y esperan. ¿Y estos pescarán también? Cupido cambió de arma. Esas aguas hasta eran objeto de visitas atípicas. Hacemos una pausa en esta evocación para presentarles las empresas que nos acompañan. Cuando yo era chico, es decir, hace bastantes años, la pesca acá era formidable. La pesca del pejerrey era una cosa de todos los días, desde que empezaba el invierno hasta que llegaba la primavera. Muy rara vez no había pique. Actualmente sí sucede que hay bastantes periodos sin pique. De cualquier manera, hay una franja de contaminación. Yo diría que es una franja que no llega a más de 80, 90 metros de la costa, de gran contaminación. Más adentro, el agua está decididamente limpia, no absolutamente limpia, no es un agua potable, pero que sí permite la vida perfectamente por la oxigenación. Este tema de la oxigenación es vital. Acá se hizo este muelle con el agua pasante, es decir, el agua que pasa por debajo del muelle, para permitir justamente que el movimiento del agua mantuviera la oxigenación. Es decir, que cuando todavía no se conocía el nombre de qué significaba la palabra ecología, ya en este club nuestros padres, nuestros abuelos, estaban haciendo un muelle que permitiera que el agua se contaminara mucho menos. Pero lo que siempre se mantuvo vivo fue el hecho de la pesca motivado por la pasión. El aficionado, en forma individual o bien agrupado, en los llamados concursos, constituye ahora práctica común desde la institucionalización de la pesca deportiva. Un millar de pescadores de ambos sexos y todas las edades se alinean sobre el murallón de la costanera norte y armados de caña, línea y anzuelo se disponen a no dejar ni el recuerdo de los peces del río de cobre. Pero al final puede más el instinto de los peces que la tenacidad de los pescadores, y estamos seguros que todavía queda algún pez que se salvó de la requisa. También los clubes con muelles hacían lo suyo. El de pescadores se vestía de fiesta, no solo por el evento en sí, sino por la vestimenta de sus participantes, aún las femeninas. Están aquí aficionados de la capital, de Córdoba y de Rosario. Los hay jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Hay los correspondientes controles de la prueba. Pero lo único que brilló por su reducido número fue la cosecha de pejerreyes. A pesar de eso, no faltó el entusiasmo, porque lo mejor de la pesca es su incertidumbre. Lo que hasta un momento dado parece un verdadero fracaso, puede convertirse, cuando menos se piense, en un éxito asombroso. Que no es lo que pasó esta mañana, pero que pasará cualquier otro día, con o sin concurso oficial. Aquí están los aficionados participantes. El trofeo intendente de la ciudad de Buenos Aires se lo adjudicó el equipo B del Club de Pescadores. No nos olvidemos que acá los pescadores que llegaron a este lugar eran pescadores inicialmente del puerto. Eran pescadores acostumbrados a algunas prácticas no exactamente deportivas. Una de ellas era el espinel. El ingreso de lo que va de la playa de estacionamiento a nuestro edificio se utilizaba para pescar con espinel. Eran formidables pescas con espinel, pero realmente no era deportivo. Hasta que se llegó entonces a terminar con el espinel, se comenzó a hacer la pesca absolutamente deportiva, la pesca con cañas y riles, y entonces el club tomó decididamente una faz muy deportiva para la práctica de este juego lindísimo que es la pesca del pejerrey. El contacto con el agua no solo es una distracción, sino también una terapia. El ayer y el hoy, con su misma finalidad. Pero únicamente el pescador deportivo, con su silencio, vive una realidad atemporal.
El mismo silencio antes en la avenida de tierra lindera a la costa, como ahora, en el momento en que un avión pasa por encima nuestro. De día y de noche. Las imágenes del pasado, que hemos presentado en forma exclusiva, constituyen una verdadera herencia social. Cada 3 de agosto homenajeamos al Club de Pescadores y al pescador, el que, sin pausa y desde hace décadas, camina sobre las maderas del muelle caña en mano. La misma ceremonia, con un destino común, antes y ahora, donde converge el camino del pejerrey y el ansia del deportista. Los unos y los otros. ¿Serán intrépidos, como se los calificaba antaño? Seguramente no, ya que el temor al peligro existe en la esencia de la pesca deportiva. Perdimos las playas capitalinas, el contacto con la arena y la posibilidad de desplazarnos libremente por la franja costera. El quehacer de los pescadores, reflejados en los muelles de los clubes, son las únicas obras que no han afectado al plata. Una buena sociedad, con un trofeo común, el pez, tributo de uno y logro del otro. Siempre que existan pejerreyes, habrá pescadores y el curso con vida. Es nuestra obligación como ciudadanos legar a las generaciones que nos sucedan la posibilidad de vivir también a ellos el camino del pejerrey, pero potenciado, con un río mejor. Si lo logramos, aquí sí de buena gana aceptaremos ser calificados de intrépidos, del gris pizarra, de pardo oscuro al anochecer y del rojizo en el momento de las crecientes estacionales de la cuenca alta. Tangos de la época, recuerdos inolvidables. Carlos Gardel fue socio de este club. Este fue nuestro homenaje. Nos quedan los agradecimientos al Archivo General de la Nación, a los que nos dieron los datos precisos para poder hacer este programa. Bueno, los esperamos en la próxima Pesca Aventura. Si les gusta nuestra propuesta, recomiendo. Thank you.